de acá. ¿Saben hablar? Hola, profe. Claro. Hola. Hola, profe. Ahora estamos. Bien, ahora largamos. Bien. Siempre hacemos algún par de avisitos previos para recordar algunas cosas de esta cátedra. ¿Quiénes ya la hicieron en otro año? Levanten la mano. ¿Nada más? ¿O tienen vergüenza de levantar la mano? ¿Todos nuevos? Bueno. Normalmente son muchos. Deben estar en la casa. A ver. En el medio cuando voy dando la clase, voy a ir haciendo algunas aclaraciones para aquellos chicos que ya la han cursado, porque este año cambia mucho. Entonces, cuando haga esas aclaraciones para ellos, no es porque ustedes se tengan que aprender lo viejo, ¿sí? Simplemente que es más difícil desaprender y aprender algo nuevo que aprenderlo de cero. Entonces, para que también les sirva para ellos, cuando haga esas aclaraciones, solamente es para que ellos puedan cambiar del chip viejo al chip nuevo, ¿sí? Una pregunta que hizo un compañero que la profe nos mandó a responder, por la duda que sirva para todos. Preguntaba el compañero si el turno de septiembre va a ser con normas nuevas o con normas viejas. Como para septiembre todavía no terminamos de dictar todas las normas nuevas, en septiembre todavía va a ser con lo viejo. Parciales y finales a posterior es absolutamente todo con normas nuevas. ¿Sí? Ahí adentro no está el control. Ahí. Nos falta el control de la cámara entonces. Avísales a los chicos que... Chicos, estamos buscando el control de la cámara. Así nos pueden ver. Como si a alguno le importe vernos a nosotros. Bien. Sí. Sí. Debería estar con el control sit. No. Ah, fíjate. Había una página donde el sistema en la computadora. Fíjate. Bájalo. Pero si no está prendida no la va a tomar. Hay que proyectar el... Sí. No, pero primero... Sí. Ok. Bien. No. La profe ya le explicó esto de la primera parte de Conta 4 y la segunda parte de Conta 4. La primera parte de Conta 4 es contabilidad avanzada, la segunda parte es contabilidades especiales. La primera parte, que es la contabilidad avanzada, es lo que en la NUA está ahora como el título 2. ¿Sí? Realmente, digamos, esta parte de contabilidad avanzada debería ser por sí sola una materia, porque tuvieron para contabilidad básica 4 contabilidades y para la difícil tienen medio semestre. No es lógico, ¿sí? Pero bueno, como sabemos que tenemos esas restricciones, a nosotros como cátedra nos interesan fundamentalmente 2 cosas. Uno, que sepan leer e interpretar norma y que sepan la esencia de lo que es una contabilidad avanzada. ¿Sí? ¿Dónde se usa normalmente esta contabilidad avanzada? Todas las empresas que cotizan en bolsa usan esto. ¿Sí? ¿Hay algunas otras más que no cotizan en bolsa y lo usan? Sí, cada vez es más el uso del tema de consolidación o de negocios conjuntos. Cada vez se encuentra esto más frecuentemente en la profesión y lo hacen en todo tipo de entidades. Entonces, es muy común que cuando ustedes se reciban, tarde o temprano terminen haciendo esto. Obviamente que no tenemos el tiempo para desarrollar todos los temas en muy profundidad. Entonces, lo que
vamos a hacer es tratar siempre con la esencia de lo que es la contabilidad avanzada. Ahora, la materia en sí es muy compleja. Entonces, ¿por qué es compleja esta materia? Porque trata dos temas complejos, contabilidad avanzada y contabilidades especiales. La contabilidad especiales, hay gente que le lleva 10 años a hacerse especialista de algo y ustedes lo van a ver en una semana. Fantástico. Entonces, el ritmo que van a tener que tener es de locos. Entonces, yo sé, porque estuve en su lugar, que cuando empiezan los exámenes, estudiamos una semana una materia, la otra semana estudiamos la otra materia, la otra semana estudiamos la otra materia. El tema es que si se dejan estar 3 semanas sin ver esta materia, se perdieron 3 contabilidades especiales. Cuando la quieren agarrar, es imposible. Entonces, más allá de que rindan otras materias, no dejen de seguir esta materia. Por lo menos, cúrsenla, ya sea físico o ya sea virtual. En la primera clase, de los 1100 alumnos, había 400. Después preguntan por qué no. ¿Sí? ¿Por qué no se aprueba? Es compleja, es muy difícil. Entonces, por lo menos, estas 6 horitas que tienen con nosotros, síganlas. Eso les va a permitir que cuando la estudien solo, puedan retomar los temas. Mientras arreglen eso, el otro tema que tiene difícil esta materia es el lenguaje. Es un lenguaje muy técnico. Y ese lenguaje técnico sí lo solicitamos en la materia. Por otro lado, ya damos por supuesto que lo que aprendieron en introducción, lo que aprendieron en Conta 1, Conta 2, Conta 3, lo manejan chanta. Le decía a los chicos que esperen que vamos a conectarnos. Ok, chicos, a los que están en la casa vamos a reiniciar la compu porque para iniciar la cámara hay que reiniciar la compu. Bueno, profe. Veamos esto. ¿Alguna duda acá sobre lo que dije? No. Bien. Con el tema de la bibliografía, a ver, esto es como fiscales. ¿Ustedes fiscales dónde lo estudiaron? De la ley. Acá es la norma. ¿Sí? Y es saber leer e interpretar la norma. Entonces, ya que no tenemos cámara, puedo decirlo tranquilo. Si hay algo que los contadores somos fantásticos, es no saber escribir. Entonces, la ley está escrita por contadores. La norma está escrita por contadores. Así que chino básico, literal. Entonces tenemos que aprender a leerla y ver lo que dice, y cada palabra que no se entiendan, no la pasen. Vieron que nosotros podemos comprender los textos cuando faltan 2, 3, 4 palabras. ¿Sí? Eso lo han practicado muchas veces, o cambian las letras del lugar y lo van a saber leer. Pero una cosa es comprender lo que se lee y otra cosa es entender lo que se lee. ¿Sí? En esta materia, entender es sustancial y cada palabra tiene un peso considerable. ¿Sí? Siempre doy el mismo ejemplo. ¿Ustedes qué se van a recibir? De A, contador público. ¿Sí? ¿Y qué es lo que lo hace público? ¿Y qué servicio a la sociedad hace? ¿Y las otras profesiones no son servicio a la sociedad? Entonces, ¿por qué público? ¿Quién otro? Porque brinda información que es de orden público. ¿Cómo? Porque la información que brindamos atañe al orden público, tanto al Estado como a la sociedad. Exactamente. ¿Y cuándo hacemos eso? Cuando elaboramos el balance comercial que con todos los estados y las notas declaratorias. No cuando los elaboramos. ¿Cuando hacemos qué? ¿Cuándo? La auditoría. La auditoría. ¿Solo auditoría? ¿Los estados per se no son...? Los estados contables los elabora la administración de la empresa. Gerencia,
consejo de administración, etcétera. ¿No hay información de orden público? Lo que nosotros decimos es que lo que está elaborado por ellos, Sí. ¿qué tiene o qué no contiene? ¿Están haciendo auditoría o ya lo hicieron? ¿Qué no contienen? Independencia. No, somos independientes. Claro, pero una En lo que le muestra verificación. ese estado contable no contienen errores significativos, por lo tanto la gente puede creer en la información que está ahí para tomar decisiones. Bien. Por eso somos públicos. ¿Se dan cuenta? Entonces fíjense esa palabrita. Nos recibimos de contador, no contador público. ¿Sí? Los que cuentan chistes también son contadores. No. ¿Mm? Entonces, ¿ven la pantalla y me ven a mí? ¿El de la casa? Sí, profe. Fantástico. Sí, Bien. profe. Entonces, el vocabulario que tenemos es lo más parecido a eso. Vamos a tratar de traducirlo y hacerlo ameno y fácil. Y todos los conocimientos previos ya los damos por hecho que lo tienen. Y por último, que parece una verdad de perogrullo, algunos se van a recibir con esta materia, tan próximos a ser contadores. Así que esperamos una relación de colega. Si llego tarde al examen, y no me vengan con pelotudeces. Si llegan tarde a presentar una declaración jurada, pagan multa. Si llegan tarde con un balance, van a tener que pagar multa a la inspección. O sea, llegar tarde en la profesión tiene costo. Hacer las cosas bien en la profesión tiene costo. Acá también. El de acá no es problema, porque pueden ir a un recuperatorio, porque pueden rendir otro final, etcétera. Pero es una forma de aprender lo que pasa en la realidad. ¿Sí? Bien, entonces sí entremos en la unidad número 2, que es de consolidación de estados contables. Entonces, el primer punto es, ¿cuál es el propósito de esto, de esta contabilidad avanzada? Y nos habla de mostrar bien, ¿sí?, la posición financiera y el resultado, y acá viene algo nuevo que es grupo económico. En contabilidad, en introducción, contabilidad 1, contabilidad 2, contabilidad 3, trabajaron con una empresa, mostraban los estados financieros de una empresa. Acá van a mostrar el estado financiero de un grupo económico. Entonces ese es el propósito de esta parte. En la ley, ¿sí?, la ley de sociedades, nos habla de esto y nos dice el artículo 62 que las sociedades controlantes, ya vamos a ver qué significa esto, deberán presentar como información complementaria estados consolidados. Es decir, que acá no tenemos una norma solamente técnica, tenemos una norma legal que obliga a esto. Y acá, porque nosotros lo tenemos en una ley, hay una diferencia con las normas internacionales a las normas locales. En las normas internacionales, los estados contables consolidados son información principal y el estado individual es información secundaria, o sea, va primero el consolidado y al final va el individual. Nosotros, como tenemos esta ley, primero va a ir el individual y como complementaria, porque primero está la ley a la norma técnica, vamos a hacer los estados contables consolidados. Si ustedes buscan en la bolsa de valores y buscan casi cualquier empresa, van a ver que en la bolsa presentan bajo NIF, pero auditan bajo normas nacionales. Y las presentaciones que tienen bajo NIF van a ver que empiezan con los estados contables consolidados, no con los estados contables individuales, que es, digamos, el lugar donde vamos primeramente para ver cómo hicieron otros estudios, ver los modelos, ver cómo está y cómo analizar esa información. Ahí van a poder encontrar estados contables consolidados, estados contables individuales, con una información muy, muy grande. Estos estados normalmente van entre 100 y 200 hojas cada estado contable. Entre la información y las notas complementarias y los anexos son grandes, grandes. ¿Por qué es importante? Porque podríamos caer
en engaños si no presentamos la del grupo económico. No sé si vieron en auditoría el caso Enron, hace muchos años atrás. Capaz que ustedes recién estaban naciendo cuando fue lo de Enron. Pero ¿qué pasó con Enron? Enron era una empresa de Estados Unidos, cotizaba en bolsa. Ustedes saben que en Estados Unidos mucha gente la jubilación se hace poniendo plata en la bolsa para después cuando sean mayores van sacando esas utilidades. Enron era una empresa que estaba así, crecía así. ¿Y las acciones cómo hacían? ¿Sí? ¿Qué hacía? Trabajaba con un grupo económico y por un bache en la norma técnica, había una empresita chiquitita ahí al fondo donde le tiraban las pérdidas a esa empresita chiquitita. Todas las otras tenían ganancias, los balances consolidados tenían ganancias, la gente leía ganancias, los auditores que decían, sí, es verdad, tienen ganancias, y cuando apareció lo que pasaba con la empresa chiquitita, las acciones que valían $300 pasaron a costar $0.01. Y mucha gente perdió su jubilación. Ahí está la fuerza de las normas técnicas. ¿Y por qué somos públicos? ¿Sí? Porque nosotros, ¿qué le tenemos que asegurar a la gente? Que donde están invirtiendo, ¿sí? Lo que leen es lo que pasa en la realidad. Después ellos podrán tomar más o menos riesgo, pero lo que dicen los estados financieros es lo que pasa en la empresa. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. ¿Cómo sale a la luz por una auditoría? ¿Cómo salió? A la luz la empresa chiquita por una auditoría. No, la auditoría le hizo uno de los 4 grandes estudios y ese estudio quebró. Salió por investigación particular. Bien. La integridad. Entonces, vieron que uno de los principios que tenemos en las normas contables es la integridad. Entonces, presentar los estados contables del grupo económico, lo que estamos tratando es de ver la integridad de la parte financiera de ese grupo. Y ahí ya nos vamos a la norma técnica. ¿Sí? La norma técnica, vieron que ahora la norma técnica es por capítulos y por ítem. Vamos del ítem 764 a 806. La verdad que en lo que está redactado son 5 o 6 hojitas, cortito. Si el secundario sería un montón, pero acá, para ustedes es nada. ¿Sí? Yo le digo a mi hijo del secundario, 6 hojas, y me dice, no, mucha vagancia. Pero cada uno de esos ítems contiene muchas cosas. ¿Sí? Entonces, lo importante es leer bien cada uno de esos. Y una parte importante que ustedes tienen que aprender ahora en la universidad es a saber leer normas técnicas, porque estas vienen cambiando. Antes, las que cambiaban rápido eran las normas impositivas y las lentas eran las contables. ¿Sí? Entonces, estábamos más relajados los que nos dedicamos a esta parte. Ahora las normas contables, continuamente hay revisión, continuamente hay algo nuevo, continuamente estamos actualizándonos. Entonces, es importante saber leer porque su futuro va a depender de saber leerlas. Si no, van a ser copio y pego. Cuando saque un modelo sencillo, van a copiar y pegar. El problema de copiar y pegar y no saber lo que está adentro es que cuando hay un lío, no se van a saber cómo defenderse. Entonces, ese es el panorama general. Todo eso lo tienen ahí en la filmina, no nos vamos a detener en esa parte. Y empieza ahí, el primer punto y dice, una entidad. Y acá ya empezamos con una entidad. ¿Sí? Antes hablábamos de una empresa, ahora ya no hablamos de empresa, hablamos de entidad. Entonces, una entidad presentará estados contables cuando controle. Y ahí aparece esa palabrita que es control. ¿Sí? Y el objetivo de esta sección es prescribir normas para la presentación de esos estados contables consolidados, describir el concepto y contenido mínimo de esos estados contables
y establecer el procedimiento de consolidación. Y esa es la esencia que nosotros queremos que ustedes aprendan y vamos a evaluar en función de eso, ¿sí? ¿De qué? Sepan los contenidos y sepan el procedimiento de consolidación. En cuanto a la presentación, no vamos a ser tan estrictos. Vamos a hablar de los 4 estados contables básicos y algunos inclusive no lo vamos a ver. Por ejemplo, el estado de flujo de efectivo, no lo vamos a ver. Tampoco vamos a ver todas las presentaciones punto por punto. Vamos a ir resumiendo algunas cosas porque si no, no hay forma de llegar, ¿sí? Pero sí vamos a trabajar mucho con el estado de situación patrimonial de las consolidadas. Acá voy a hacer la primera aclaración para los que la cursaban antes. Antes, las normas técnicas, la RT 21 y la RT 18, tenían un enfoque de la entidad. Es decir, tenían el enfoque, tenían el enfoque del propietario. Es decir, las normas anteriores se enfocaban en quién era la empresa controladora y mostraban en el estado de situación patrimonial el patrimonio neto de la controladora. Este enfoque es del grupo, es de la entidad. Entonces, en el estado de evolución de patrimonio neto, van a mostrar lo que mostraban antes y lo que para nosotros antes era la participación minoritaria, ya no va a existir más la participación minoritaria y va a estar puesta dentro del patrimonio neto. La parte controlante y la parte controlada. Entonces, hago esta aclaración para los que la cursaron antes. No existe más la participación minoritaria discriminada entre el pasivo y el patrimonio. Buenas tardes a todas, a todos, ¿cómo les va? Para los olvídense de lo que acabo de decir, así no se confunden. ¿Me escuchan? Buenas Bien. tardes, profe. Sí se escucha. Buenísimo. Entonces, Bueno, gracias. les propongo ¿conocen la película del La contador? respuesta, bueno, Bueno, vamos a hacer un juego, a ver si bienvenidos lo bienvenidas pasan a este todos juego. a esta nueva clase de psicosociología. El objetivo es que aprendan los fundamentos y las técnicas Antes de de la comenzar, consolidación. Vamos a ir específicamente con el avanzando tema en y de el presentarlo, juego, a ver qué onda, recordarles algunas cómo le va. La cuestiones primera que ya misión, mencioné todavía en no la lo puedo clase hacer online, pasada. pero la idea era que La jugaran primera es que, con los celulares. bueno, estamos teniendo esta Lleva clase tiempo virtual, todavía. Tienen que en función de que enfrentar estamos en una a semana la de lucha de controladora, a los la líder y a las docentes, filiales. no ¿sí? docentes de Bueno, todas las entonces, universidades del país. Por la empecemos con un situación, ejemplo. Todos apremiante conocen que eso, estamos ¿no? viviendo con el presupuesto ¿Sí? universitario, Pero con ese los no es salarios de las docentes, Arcor de los Empresa. docentes, y Fíjate nuestra que dice manera de adherir a Grupo esa Arcor. semana sin ¿Sí? ¿Por qué intentando Grupo perjudicarlos a Arcor? ustedes lo menos Porque posible, sobre todo en la estas empresa primeras clases. Arcor Pero tiene también les recuerdo, participaciones, Arcor tiene participaciones en Bagley, en La Serenísima, en Cartocor, en Sucamor, y todo eso es la cadena distributiva que tiene Arcor desde el principio hasta el final. Hizo una integración vertical. ¿Sí? Integra verticalmente y todo eso van produciendo distintas cosas, golosina, galletita, el cartón, ¿sí? Todo lo que el packaging, todo lo que necesita para que también es dueño por ahí de plantaciones, o sea, desde que sale el producto hasta que llega a la casa. Y tiene participación Arcor en todo el mundo. Pero ¿de dónde es Arcor? Argentina, Córdoba, Arcor. Arroyito. Arroyito, Córdoba. Nació en Arroyito. Y es un orgullo nuestro, de la provincia. ¿Estamos? Entonces, La lo que consolidación es independientemente de qué rubro ocupe, digo, tiene que ser para integraciones verticales y horizontales. Puede ser verticales, horizontales o no tener nada que ver. Mientras yo controle, lo tengo que hacer. Listo. Muy buena pregunta. ¿Estamos? Arcor, esta es la primera, ¿va a presentar sus estados contables individuales? Sí. Bagley, también. La Serenísima, también. Todos tienen sus estados contables individuales. Pero Arcor, ¿sí? Va a tener que presentar además el del grupo. Esos estados contables consolidados. ¿Sí? Entonces fíjense que
Lo que ustedes hasta ahora eran estados contables, en esta materia le vamos a llamar estados contables separados. Así lo dice la norma técnica. Y lo que vamos a aprender a hacer es los estados contables consolidados. ¿Sí? Bien. Entonces, la primera definición, esta, entidad. ¿Sí? ¿Y por qué la palabra entidad? Porque, primero, la entidad, ¿sí? Es, cuando hablemos de estados contables consolidados, vamos a hablar de la entidad que tiene la obligación de presentar los estados contables, que va a ser quien controla. Y después, que en la otra norma era diferente y ahora es más amplia, no importa su personalidad jurídica. Inclusive no importa si tiene persona jurídica. Porque puede existir, por ejemplo, un fideicomiso. El fideicomiso no cuenta persona jurídica, pero sí puede tener control sobre empresas. Entonces, sacó eso de persona jurídica para hablar de entidad. Un todo. ¿Sí? Entonces, este concepto de la NUA es mucho más amplio del concepto que tenía la RT 21. Después va a hablar de participada. Otra definición. Tenemos definición de entidad, tenemos definición de participada. Y va a ser participada toda entidad, con o sin persona jurídica, toda entidad que tenga un vínculo con otra. Y lo que vamos a tener que evaluar, si ese vínculo hay control o no. ¿Sí? Ya vamos a hablar de control. Entonces, participada tiene que ver con que hay vínculo. Y después vamos a hablar de control. Y entonces, acá ya vamos a una entidad. Tiene control sobre una participada cuando, y acá volvemos a otra cosa diferente antes, es mucho más amplio y mucho más nos exige el análisis profesional. Cuando detenta el poder, y ahí tenemos otra palabrita, poder para dirigir las actividades relevantes. Poder, actividades relevantes. Sabemos que cada una de esas cosas tiene su definición. ¿Sí? Y utiliza ese poder sobre la participada. Y no es un simple mandatario. Entonces tenemos poder para dirigir actividades relevantes, utiliza ese poder y no es como mandataria. ¿Estamos? ¿Dudas? Bien. Entonces, teníamos actividades relevantes. ¿Qué son actividades relevantes? Y acá la definición es muy amplia. Fíjense, afectan de forma significativa, acá lo lleva auditoría, ¿no? Significativo, afectan de forma significativa sus rendimientos. Entonces, son todas actividades relevantes aquellas que afectan significativamente los rendimientos. Entonces, ¿puede haber que afecte los rendimientos sin ser significativo? Sí. Acá yo poder dirigir. Entonces, ¿en qué rendimiento? En la venta y la compra de bienes, en la gestión de los activos, en la gestión y disposición de los activos, investigación, determinación, etc. Entonces, supónganse ese caso. Esa empresa tiene el 80% votos de esa otra empresa y tiene el 15% de los votos de esa empresa. ¿Cuáles son participadas? ¿Cuál de esas son participadas? La del menor porcentaje. Sí, las dos de abajo. ¿Sí? Porque tengo participación, o sea, tengo vínculo. Si yo tengo voto, tengo vínculo. Ahora, ¿el vínculo por sí solo me da poder para influir? No. Si no me da poder, no me da
Control. Ahora, si yo tengo el 80% de los votos, ¿tengo poder? ¿Puedo influir significativamente? Sí. Por lo tanto, tengo participación y tengo control. En cambio, en esta otra, solo participación. Excepto que todo el resto de los votos esté tan atomizado que yo con el 15 pudiera dirigir. Pero a simple vista, tengo acá participación y control, ya es solo participación. Entonces, hasta acá es lo que queremos ver, es hay participación cuando hay vínculo. Ahora, hay vínculos que yo tengo una influencia significativa y empiezo a tener poder. Y si tengo poder, me deriva en control. Bien. Entonces ahí aparece la controlada. Perdón, profe. Si yo tengo una acción bueno, ahora cuando cotiza, pero supongamos, Mercado Libre, ¿tengo participación o no? Sí, vos participás de YPF o de cualquiera. ¿Tenés poder o tenés control? No, para nada. Por eso Para tengo nada. De hecho, participación. podemos ser dueños de muchas empresas fantásticas. Pueden ser dueños de X en Estados Unidos, de Coca-Cola, de YPF. Sí, vayan a la bolsa, compren una acción y son dueños. ¿Van a poder manejar la empresa? No. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Entonces acá aparece la controlada y acá sí la asemeja a las normas internacionales. Dice controlada o subsidiaria. Es indistinto el nombre. Entonces, acordémonos de los dos, porque las normas internacionales hablan más de subsidiaria. Cuando leen normas internacionales van a encontrar la subsidiaria, y cuando hablan de la controladora, la NU habla de controladora, pero las normas internacionales hablan de casa matriz. ¿Sí? Es indistinto. Bien. Entonces, la controlada, ¿sí? Es, digamos, puede estar controlada de forma directa por una empresa o de forma indirecta. Ya vamos a ver ese control indirecto, pero no necesariamente yo soy dueño de esta. Yo puedo ser dueño de esta y este es dueño de esta otra, por lo tanto, soy dueño de las dos. ¿Sí? Si tengo la cantidad de votos necesarios para influir, esta empresa puede influir en la otra y yo puedo influir en esta, también puedo influir en la tercera. Ahí están, entonces, todas las controladas y las subsidiarias. Y la entidad controladora, no es una empresa, es una persona, ¿sí? Puede ser un fideicomiso, vuelvo a decir, la entidad controladora es la emisora de estados contables, va a tener que emitir sus estados contables separados y va a tener que emitir los estados contables consolidados. Entonces, esa es una entidad controladora ¿sobre cuál? Sobre esta. Esta es una entidad controlada o subsidiaria. En cambio la otra, no. ¿Era participada? Sí. ¿Es controlada o subsidiaria? No. A simple vista, no. Bien. Entonces, acá viene la definición de grupo económico. ¿Sí? Entonces nos dice la norma que es el conjunto de entidades constituido por la entidad controladora y todas sus controladas. Fantástica la definición. Nos rompimos el cerebro para hacer algo genial. Entonces, si nosotros vamos directamente a la definición de grupo económico, fíjense que no nos dice nada. Nos dice una entidad constituida por la entidad controladora y las controladas. Tenemos 4 definiciones ahí que lo podemos entender. Sí, obvio, pero ¿podemos entender de esa definición qué es controladora, qué es controlada? No. Por eso hinchamos tanto con el vocabulario. ¿Sí? ¿Vieron cuando vieron fusión los otros días? Decía, se disuelve sin liquidar. ¿Qué es eso? No. ¿Qué es disolución y qué es liquidación?
La disolución sería que una empresa se disuelve, pero sin liquidar el activo. Quiere decir que el activo sigue trabajando para otro propósito. No sé si estoy bien. Sí, Lo conforme con otra, digamos. Claro. se disuelve. ¿Quiere decir que desaparece? Sí, Sí. Se disuelve, desaparece, pero no se liquida. Cuando una empresa hay un muere, proceso judicial. Pero que sería jurídicamente que se disuelve. estoy hablando jurídicamente, exactamente. Cuando hablamos de una empresa que se disuelve, una empresa que está desapareciendo, y cuando una empresa llega a su final, ¿qué hay que hacer? Liquidarla. ¿Qué es liquidarla? Liquidar. No es que agarramos un 38 y le pegamos un tiro. No, ¿qué es lo que hacemos? Vendemos todos los activos, vendemos todos los pasivos, o sea, pagamos los pasivos y si queda algo, eso es liquidarla. Disolver, sin liquidar, ¿qué es? No está mal la empresa, pero todos esos activos y pasivos, ¿dónde están? En otra. ¿Vieron? Por eso hinchamos tanto con la palabrita. Bien, entonces, ahí tienen un ejemplo que también lo conocen. Bien, chiquitito armar los estados contables. Con la muda. ¿Quién controla el mundo? Fíjense, esas son las 10 empresas que participan en más de 40.000. ¿Saben cuál es BlackRock? ¿No escucharon nunca de BlackRock? ¿Y quién la maneja BlackRock? Que se está a Yo punto de escuché, jubilar y pero retirarse. ¿Quién? Yo escuché, pero de oído nomás, y que estaban en contra de las medidas de Trump, o que era para fortalecer, que las medidas de Trump fortalecían ese grupo económico. Una de las dos, o sea, no estoy diciendo nada. Bien, acá una compañera me dijo el nombre. Warren Buffett, exactamente. El hombre más rico del mundo. El hombre literalmente más rico del mundo. Warren Buffett creo que tiene 97 años y recién ahora se va a retirar. ¿Sí? Y él maneja BlackRock. Esto es BlackRock. ¿Las conocen esa empresa? Seguro que BlackRock no lo escuchaba nadie, pero todas estas otras, Ford, PayPal, las conocen todos. Él maneja con las inversiones. ¿Sí? Bien. Podemos contar 1500 historias que lo vamos a retomar esto cuando veamos balance social. Les voy a mostrar dos caras de esto. Bien. Entonces, tenemos entidad participada. ¿Sí? Hay una relación entre ellas. Si hay una relación, ¿qué tenemos que fijarnos? Si tiene o no tiene control. Si tiene control, ese se convierte en entidad controladora y ese se convierte en controlada o subsidiaria. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Qué es el control? Ahora tengo que ir a esa definición. ¿Qué es el control? Ya acá no depende del vínculo jurídico, ¿sí? Va más allá del vínculo jurídico. Y vamos a tener que ver si tiene poder sobre la participada, si está expuesta o tiene derecho a los rendimientos variables de la participada, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos influir significativamente en los rendimientos? Y si tiene la capacidad de utilizar su poder para incidir en los propios rendimientos de la participada. Esto nos va a dar entonces, de acuerdo a cómo analicemos estas tres cosas, vamos a determinar si tiene o no tiene control. Si determinamos que tiene control, ¿qué nace automáticamente? La obligación de Consolidar. consolidar, de presentar estados contables consolidados. Entonces, vamos por lo primero. Una entidad tiene poder sobre una participada cuando posee derechos. Ahí agarren todo lo que habían estudiado en los derechos. Cuando posee derechos que le otorgan la capacidad actual de dirigir, capacidad actual, hoy, en el momento que estoy diciendo que tiene poder, para dirigir las actividades relevantes de la participada. ¿Sí?
que van a afectar significativamente sus rendimientos. Ahí yo voy a decir que tiene poder. Entonces, la norma nos va a dar una serie de cosas que nos van a dar la pauta para poder identificar si hay o no hay poder. ¿Sí? Entonces, vamos a leer esos párrafos. Esto se lo dejo a ustedes, que lean esos párrafos que nos dan la idea de si tiene o no tiene poder. Acá, con los casos que le vamos a ir planteando prácticamente, los vamos a orientar mucho, ¿sí? Hay o no hay poder, no nos vamos a ir casos raros, finitos, etcétera. Nosotros vamos a hacer, más bien, vamos a estar trabajando con la capacidad de votos, ¿sí? Si tengo los votos, no tengo los votos para influir. Entonces, el primer punto es eso, derecho de voto y control. Sí, con los votos que tengo, puedo controlar. ¿Necesito más del 50% de los votos para controlar? No. Para Sí, controlar, sí. Si vos querés influir nada más, podés tener menos. si yo tengo más del 50% de los votos, ya estoy seguro que lo tengo. Pero hay veces que está tan atomizada, digamos, los votos restantes, supónganse que... Claro que no voy a ir a votar con mi acción única de IPF. Claro, supónganse que yo tengo el 25% de IPF y todos ustedes tienen un voto cada uno que hace al resto de... Y les digo, vayan a votar el viernes a las 3 de la mañana. ¿Van a ir a votar? La mayoría no va a ir a votar porque dice, no me voy a poner de acuerdo. Entonces, ¿tengo control ahí en ese caso? Claro, Sí, ¿tengo más del 50% de los votos? No. es relativo a cómo esté distribuida la participación. Exactamente. Entonces, no hay una regla que diga, sí o sea, solamente tengo control con más del 50% de los votos. No. O sea, si tengo esos votos, tengo. Pero si tengo menos, y ahí la ley nuestra, si tengo el 25% de los porcientos, ya tengo influencia significativa. Y acá me aparto de la NUA, porque voy a la ley de sociedades. Y la ley de sociedades me dice que si tengo influencia significativa, ya voy a tener que evaluar a valor patrimonial proporcional. No tengo la obligación de consolidar si es que no tengo poder, pero sí ya tengo que evaluarlo diferente a la empresa. ¿Sí? Porque ya voy teniendo capacidad para influenciar. ¿Mm? Entonces, nosotros acá, como ya estamos hablando de consolidación, tengo que tener los derechos de voto que me den el control. Entonces, si por ejemplo nosotros le decimos en un examen, la sociedad A tiene el 30% de los votos de B, pero la sociedad A puede influir significativamente en los rendimientos de B. ¿Consolida? Sí. Aunque no tenga el 50% de los votos. ¿Estamos? La sociedad A tiene el 30% del capital de B, pero los votos de A representan 5 veces, tienen 5 votos con respecto a uno de las otras. ¿Tengo el control? Sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay muchas formas de tener poder y control que no tiene que ver con quién es el dueño del capital o la cantidad de votos que tengo. También puede haber acuerdos. Entonces, me junto con dos, tenemos una suma importante, también lo hago. Bien. Entonces, por mayoría de votos lo puedo hacer de forma directa o indirecta. De forma directa porque yo tengo todos los votos, de forma indirecta porque lo hago con otra compañía, lo puedo hacer individual o conjunta. Entonces hay muchas formas. ¿Tá? Vamos a tratar en los prácticos de mostrarles distintas formas, y acá en los teóricos también, mostrarles distintas formas de tener ese control. El miércoles que viene va a ser una clase, la clase esta va a ser casi 100% práctica, porque necesitamos más agilidad práctica, ¿sí? Por eso trato de hoy de abarcar lo más que puedo
en la parte teórica. Profe, disculpe, ¿qué dijo con respecto a la influencia significativa que iba a estar valuado al BPP? No sé si escuché bien. La ley de sociedades habla de que cuando tengo el 25% de los votos, ya tengo influencia significativa y ya me obliga a evaluar a valor patrimonial proporcional. ¿Ya vieron BPP el lunes? No tienen la obligación de hacer estado contable hasta que no tenga el control, pero sí evalúa BPP. ¿Cuál forma tenemos de evaluar la inversión sobre otra empresa? En los estados individuales, los estados separados, ¿cuántas formas tenemos de evaluar la inversión en otras entidades? ¿Valor de? Sí, ¿y ve con eso? ¿Valor de compra? ¿Sí? ¿Y el otro? Valor patrimonial proporcional. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bien, eso ya es de la unidad 1, ¿ven? Si no lo agarramos ahí, ya empieza el valor patrimonial proporcional. No calculo cuánto me costó, sino calculo con respecto al patrimonio que tiene la entidad. O sea, multiplico mi porcentaje, o sea, el porcentaje que yo tengo sobre el patrimonio neto. Uno, ya lo tengo histórico, lo voy a ajustar, si lo ajusto, si por otras variables, pero no por el ajuste del precio. El otro, el que es BPP, lo voy a ajustar todos los años en función del resultado de la participada. ¿Sí? Bien. Entonces, presunción de control cuando tengo la mayoría de los votos. Control con minoría, esto que hemos estado hablando, derechos contractuales, etc. También tenemos votos potenciales, ¿sí? Cuando tenemos acciones que las podemos transformar, qué es lo que está pasando hoy. Si quieren entender esto, vean el lío que hay entre Arco y la Serenísima. La Serenísima tiene una opción para quedarse con más del 50%. ¿Cuál es el problema? Que no se ponen de acuerdo. Arcor dice que va a ejercer esa opción, tal como fue una transacción, y la Serenísima dice que le está tirando el valor para abajo, entonces lo han judicializado. Pero que Arcor puede quedarse con la Serenísima, ya hay un contrato previo. ¿Sí? Bien. Y de ahí decíamos que también teníamos que esté expuesta a rendimientos variables. ¿Sí? Entonces, una entidad está expuesta o tiene derecho procedente de esta relación que tiene, de este vínculo que dijimos al principio, cuando sus propios rendimientos tienen el potencial de variar como consecuencia de tal vínculo. Es decir, que el resultado que yo tengo en la controladora puede variar por lo que yo hago sobre la controlada. ¿Te puedo obligar a que me venda más barato? Entonces, ¿eso va a afectar mi resultado? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, tipo de rendimientos variables, los dividendos, la distribución de los mismos, remuneración por servicios prestados, beneficios fiscales, acceso a liquidez futura, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todas estas cosas que han estado viendo en sociedades comerciales, en Conta 1, 2, que fueron muy teóricas, acá se convierten en la forma que tenemos para evaluar si tienen o no tienen poder. Y por último, es capacidad de utilizar su poder para incidir sobre esos rendimientos. ¿Sí? Entonces, si es principal o si está actuando como una mandataria. Eso son cosas que tenemos que evaluar. Si es principal, tengo poder. Si estoy actuando como una mandataria, no necesariamente tengo poder. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, si tengo un fideicomiso, ¿sí? Y yo tengo la administración del fideicomiso, ¿tengo el poder? Sí. ¿El beneficio va a ir para otro? Sí, puede ir para otro, pero yo tengo el poder. En ese caso, ahí sí, actúo como mandataria y tengo. ¿Estamos? Bien. Entonces, ahí está control. ¿Sí? El control, entonces,
En esta materia es todo. Por eso terminamos diciendo, estamos hablando de la controlante. Y nosotros tenemos que identificar esa controlante porque esa es la que va a presentar los estados contables consolidados. Y las otras que no sean controlantes van a ser ¿qué? ¿Cómo le vamos a llamar? Participación no controladora. Nos jugamos, nos matamos, los nombres, fantástico. ¿Sí? Controladora, participación no controladora. Bien. Entonces seguimos incorporando. Y ahora Entre sí. las dos suman el 100%. ¿Cómo? Entre la controladora y la participación no controladora suman el 100. ¿O hay alguien más? Ah, dame un segundito y te voy a responder eso. Dame un segundo. Porque el balance consolidado no es la suma de los dos. No, pero digo, si vos tenés una controlante sobre una participada y la participación no controladora sobre la participada, entre los dos suman el 100 del El 100% del grupo económico. Ah, bueno, explícalo después. El 100% del grupo económico. Déjenme llegar hasta ahí. Entonces, esos estados contables consolidados, vamos a hablar de ese grupo económico. Ahora, para que empiecen a entender esto, supónganse que no hay normas técnicas, ¿sí? ¿Cómo pueden hacer ustedes que su empresa dé ganancia cuando no tiene ganancia? Para engañar al banco, para engañar a los... Si no hay RT, no hay nadie que nos controle. No hay nada. Y aumentar las ventas. ¿Cómo aumentar las ventas? Y, qué sé yo, facturas, hace ventas y después del cierre las volvés a devolución de ventas. Eso es más complejo y vas a tener problemas con la FIP, vas a tener que pagar impuestos. Bueno, resultado por tenencia o resultado... A ver, si yo tengo dos empresas, A es el dueño del 60% de B, ¿tengo poder? Tengo los votos de B, tengo capital y votos, sí. Si yo le vendo a B y B no vende afuera, vamos a hacer más fácil. A tiene el 100% de B. A le vende a B. Y B no vende nada de lo que A le vende. A tuvo rendimiento. Sí. Sí. No. Sí. A solo sí. Tiene, ponele, venta 1000 y compras 500. Resultado del ejercicio, 500. ¿Sí? Si yo muestro solamente esto, está lindo A. ¿Sí? Gana el 50% de las ventas. Pero si yo muestro el grupo económico, ¿qué me dice? Es 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es presentar los estados contables como si A y B fueran una sola entidad. Entonces, ¿qué va a pasar cuando una de esos estados contables? Si la venta de A es la compra de B, ¿qué va a pasar? Se anula. Y si no hay venta, no hay costo de venta. Se anula. Va a existir bienes de cambio. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Por eso es que no es la suma de las dos empresas. Porque cuando hay operaciones entre ellas, vamos a tener que eliminar todas esas operaciones entre ellas. Pero para, una pregunta. B se dedica a otra cosa. ¿Cómo? B se dedica a otra cosa. No importa a lo que se dedique. ¿Y vos lo vas a activar como bien de cambio a la venta que le hiciste? En el estado contable de consolidado. Vamos a ver que en el grupo sigue siendo un solo bien de cambio. Déjame. No se divide eso. Como bienes de cambio de tal. Ya, déjame llegar, porque el grupo económico es una sola cosa. ¿Sí? Déjame llegar a eso. Para terminar la idea, vos has dicho que A te vendía B. Y consolidado, ¿cómo les quedaría? ¿Qué les quedaría? Será que si no llegamos a eso. No quiero llegar a eso, no parece. Yo por ahora quiero que tengan la idea. Ahora, después vemos eso en números.
¿Sí? Ahora quiero que se lleven la idea de por qué salen los estados contables consolidados. ¿Sí? Después vamos a ver cómo se hace. Bien. Entonces, los estados contables, el conjunto completo de estados contables consolidados, y acá hay una diferencia con, vuelvo a decir, con los que estudiaron en años anteriores, acá son los 4 estados. Antes, el estado de evolución del patrimonio neto no existía, igual al de la controlante. Ahora ya no es igual. Por lo tanto, ahora son 4 estados contables y sus notas. ¿Sí? Y hay mucha diferencia en el estado de situación patrimonial, en el estado de evolución del patrimonio neto y en el estado de resultado a cómo era antes. ¿Mm? Cambia completamente. Entonces, para la presentación, ahora vienen esto, decir, bueno, sí, estamos hablando de, acá siempre hacemos ejercicio con una sola por facilidad, pero vieron cómo es Arcor, vieron cómo es BlackRock, son un montón. Entonces, ¿están todas obligadas a cerrar el ejercicio al mismo tiempo? No. De hecho, pueden haberse constituido en cualquier momento y después se empezaron a unir o a fusionar mucho tiempo después. Por lo tanto, ¿podemos unir estados contables de momentos diferentes? No. ¿Sí? Entonces acá la norma dice, bueno, tenemos ciertos requerimientos de presentación y ciertas excepciones. Entonces, una entidad controladora presentará estados contables consolidados que comprendan a todas sus controladoras, sea que las controle directamente o indirectamente. Entonces, primero que acá nos habla de la totalidad. ¿Quién consolida? ¿Quién dijimos? ¿Quién es la empresa que consolida? La controladora. Perdón. ¿Quiénes consolidan? Todos los integrantes. ¿Quién nos presenta? La controladora. La controlante. ¿Sí? Entonces, no confundamos estas dos cosas. Consolidar son todas las empresas del grupo. ¿Quién es la única que va a presentar estados contables consolidados? La controladora. ¿Todas las otras tienen obligación de seguir presentando sus estados contables separados? Sí. ¿Necesariamente van a coincidir la fecha de cierre? No. Entonces acá tenemos esto. La controladora, o también por ahí como el inversor, algunos ejercicios dice inversora, por eso lo pongo, pero en la NUA dice controladora, va a presentar sus estados contables separados que mide el capital de esa sociedad. Y las inversiones en las otras van a estar evaluadas a BPP, ¿sí? A valor patrimonial proporcional. Es decir, el porcentaje que yo tengo sobre el patrimonio de la otra. Y va a presentar los estados contables que muestran a todo el grupo económico. Entonces, la presentación de los estados contables consolidados, como ahora hablamos del enfoque de la entidad, el total del patrimonio neto de los estados contables consolidados van a diferenciar cuál es la controladora de la participación no controladora en el patrimonio neto del grupo económico. ¿Sí? Nosotros a todo este grupo vamos a hacer un estado contable. Y los estados contables que tenemos, activo menos pasivo igual al patrimonio neto. Ese patrimonio neto va a tener ahora 2 líneas en el consolidado. Después va a tener su estado, que lo explica. Pero vieron que antes decíamos una sola línea, patrimonio neto. Ahora tiene 2 líneas. Las 2 líneas es propietarios de la controladora y participaciones no controladas. ¿Sí? La de antes, la participación no controladora, no iban en el patrimonio neto, iban en una línea entre el pasivo y el patrimonio neto que le llamábamos participación minoritaria. Esa no va más, entra esto. Bien. Y en el resultado del ejercicio, cuando lleguemos al resultado del ejercicio, al pie vamos a tener que clasificar
la porción correspondiente a la controladora y a la porción no controladora. ¿Sí? Una información más al estado de resultado, como lo conocen. Pero abajo va a tener esas dos líneas donde vamos a indicar esto. Es decir, que en el resultado del ejercicio vamos a llegar a una línea de resultado del ejercicio. Abajo vamos a tener que decir esa línea, cómo se divide para una, cómo se divide para otra. Sí, Profe, perdón, una consulta con el... sí. Sí. Con el tema de quién presenta y quién consolida, me quedo una duda. Por ejemplo, si yo tengo en las empresas A, B y C, Sí, A es dueña de B y B es dueña de C. B consolida con C y tiene que presentar eso a BPP y después presenta con todas, o cómo sería ahí en ese caso. a ver, consolidan todas. Los estados contables consolidados solamente lo va a presentar A. ¿Sí? ¿Cómo es el procedimiento? Vas a tener que hacer consolidación de B con C y después de A, consolidado de B con C. Ah, perfecto. Estados contables, pero B presenta estados contables. Ahí ya vamos a ver que en la NUA dice quién presenta, cuándo presenta y cuáles son las excepciones. ¿Sí? Esto que le decía. A ver. Yo no voy a presentar estado contable consolidado, si me controla a mí. Que sería el caso tuyo que me decís. ¿Sí? Genial, profe, gracias. Normal. Deme un segundito que tengo una pregunta acá. Me dice si lo hacen para pasárselo a alguien. Normalmente, el mismo estudio contable es el que trabaja en todas. Porque imagínate que si no fuera el mismo que genera que hace la auditoría, yo no puedo confiar en la auditoría de otra, no sé que tenga todos los papeles. Porque normalmente es el mismo estudio que trabajó con todo, tiene toda la información y empieza a hacer todo eso. ¿Mm? En los dos, en el patrimonio, o sea, tenés el estado de situación patrimonial. En el patrimonio va a estar la participación, digamos, la controlante, la controladora y la participación no controladora. En dos líneas. En el estado de resultado, ahí le subí el informe sencilla número 29. Ese está más fresquito que o sea, salió hace un par de semanas. Ahí ven los modelos. ¿Sí? Acá yo le voy a proyectar dos modelos. Hay cosas. En el estado de resultado va a ser el mismo, como si fuera individual, va a llegar a la línea de resultado del ejercicio y al final vas a tener que vos agregarle dos líneas. Vas a tener que ver el resultado, es decir, este resultado, esto es de la controladora, esto es de la no controladora. No, a ver. Suponete que A tenga el 60% de B. ¿Sí? Entonces, de B, 60% es de la controladora, 40% es de la no controlante. Se complica un poco más. Ya, vamos a ver. Porque, por ejemplo, que B sea el 60% de C. ¿Sí? O sea que en tu patrimonio como controlante vas a meter todo. Si, por ejemplo, A es dueña de y es dueña del 60% de C, ¿cuál va a ser el patrimonio que tiene A sobre C? ¿Qué le parece? Y se 0,6 por Sería 36. Tengo el 36 de C, tengo el 60 de B y tengo que ir tirándolo para atrás. Ah, más sí. Cualquiera. No, porque la participación no, o sea, vuelvo a decir, está en el grupo. No importa eso otro. Sí, entendí. No importa.
No importa. Bien. Entonces, acá tenemos un estado de situación patrimonial separado. ¿Sí? Individual. En ese renglón, en el activo no corriente, van a estar reflejadas las, y fíjense el nombre que usa la nueva norma, dice, participaciones subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos. ¿Sí? Ahí van a ver todas las cosas que hay en el título 2. Ahora nos estamos concentrando en ¿qué? En las subsidiarias. ¿Sí? Ahí va a ir a BPP. Y después, cuando nos vayamos al consolidado, yo voy a tener que sacar, ¿sí?, ese valor que tenía de ahí y lo voy a tener que, voy a juntar los estados contables, voy a hacer algunos ajustes y de ahí voy a tener que discriminar el patrimonio que es de los propietarios y que es de la no controladora. ¿Sí? Lo vemos más grande ahí. ¿Sí? Fíjense que en el individual dice patrimonio neto, una sola línea. En el consolidado dice patrimonio neto según el Estado y aparecen 2 líneas. ¿Sí? ¿Estamos? Por ahí es más fácil verlo con los prácticos que verlo así en la teoría. Y en el estado de evolución de patrimonio neto, ese es el separado, que es como ustedes lo conocen, y acá está el consolidado. Fíjense que el total del separado, yo lo voy a llevar al total de los propietarios, pero me va a aparecer otra línea que es de la no controladora. Porque esos 2 totales son los que voy a llevar al estado de evolución del patrimonio neto. Bien. Entonces, a ver, una cosa. Como vamos a trabajar con casos simplificados, ¿sí? Vamos a trabajar con casos simplificados. Y lo más parecido al informe de Sencilla lo vamos a hacer con el estado de situación patrimonial. Sí le pedimos que ustedes vean el informe Sencilla, lo lean, sobre todo para ver los otros estados contables. Bien, ahí tienen, si no lo tienen, en la página de la FAPSE, ahí tienen el link para descargarlo. ¿Sí? Todo esto está en la web absolutamente libre. ¿Cuándo no consolido? Cuando lo que hablamos de cuando la controladora es controlada, tiene que darse estos 3 casos. La controladora es controlada, no hace oferta pública y su última controladora es la que hace los estados contables consolidados. Es decir, tiene que haber otra más arriba que haga los estados contables consolidados. ¿Sí? Si pasa esto, digamos, tiene que darse los 3 casos. Y la otra, que es esta silla, es bien una excepción, cuando yo, si bien tengo todos los factores de tener el control y tener el poder, mi intención ¿cuál es? Venderla. ¿Sí? Si yo tengo la intención de venta o disposición dentro del próximo año, ya la evalúo a BPP. No cotiza en bolsa. ¿Sí? Preguntan qué es no hace oferta pública, para la casa es no cotiza en bolsa. Si se da este primer caso, lo vamos a contabilizar de acuerdo a lo que dispone ya el título 1, ya salimos de cosas, nos vamos a lo que ustedes aprendieron en las normas anteriores. Si se da esto otro, yo ya no tengo una participación en sociedades. ¿Qué tengo? Tengo una empresa que la voy a vender, es una inversión financiera. ¿Sí? Me voy a desprender. ¿Estamos? Si cambia la evaluación cuando yo ya determino esto. O sea, si yo tenía una empresa que tenía control y la evaluaba BPP, cuando la paso a inversión financiera, me cambia el valor. Paso de valor BPP al otro valor y eso tengo que reflejarlo. Bien. Entonces, a veces se ganan el ojo de águila viendo cómo son. A posee el 17% de capital y acciones de 5 votos. Y B posee el 83% del capital y acciones de 1 voto. ¿Cuál es de esas dos? Digamos,
Estamos hablando sobre una empresa tercera, ¿no? Sobre C, supónganse. A tiene el 17% del capital, pero sus acciones son de 5 votos, y B posee el 83% del capital, pero tiene acciones de 1 voto. ¿Quién es la controladora? ¿Sí? ¿Quién tiene más votos? A. A. ¿Sí? Bien. A, ahí está, ya le hicimos antes. A tiene 60% de B y B tiene 60% de C. ¿Cuánto tiene A? ¿A debe consolidar con C? Sí, Sí. A consolida con B porque a través de B tiene y con C. ¿Sí? Bien, sí. Porque tiene más del 50% de los votos de forma indirecta. indirecto. ¿Y cuál es el porcentaje de participación? Ya lo habíamos visto. 36 indirecto. El 60 del 60. ¿Sí? Bien. Y ahí, A tiene el 30% de B, B tiene el 60% de C y A tiene el 40% de C. ¿A debe consolidar con C? Sí. Bien. Se han ganado el ojo de águila contable. Esto estamos hablando solamente de qué? De votos. En la cátedra, si no tomamos votos, ¿sí? Le vamos a decir. Si no le dice nada de los votos y le habla de la porción del capital, estamos suponiendo que el capital es igual a voto. ¿Sí? Entonces, si en los ejercicios no dice nada, suponemos que si dice A tiene el 60% del capital de B, también tiene el 60% de los votos. Si suponemos que tienen porcentaje diferente, lo avisamos. Y si le damos un ejercicio que no llega, digamos, por capital o por voto, yo no puedo verlo, le vamos a decir, A tiene la capacidad de influir sobre las decisiones. Siempre va a estar aclarado cuando nosotros querramos que sepan que tiene control. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Tenemos. Hagan una cosa. Levántense un segundo y ríanse un segundito. Así se... Sí, así, relájense. Si alguien quiere caminar. Después preguntan por qué una especie en peligro de extinción. Bien. Están en Filmina, están en cosas. Bien. Vamos, sigamos. Vamos a empezar ahora con esto de sumar, ¿sí? Las entidades. Bien. Entonces, hay pautas mínimas para preparar esos estados contables. Es decir, antes que nos pongamos a sumar, tenemos que chequear esto. Y nos dice, estado contable a la misma fecha de cierre. ¿Sí? Eso es como obvio. Excepto, y acá la norma nos da un par de excepciones, que los estados contables de hasta 3 meses del cierre de cuál, de controlante o controlada. Controlada, sí, la controladora. Sí. Nosotros estamos en el estado de la controladora. Si las controladas están hasta 3 meses antes de lo nuestro, ¿lo podemos usar? Sí, pero tenemos que ver que si hubo transacciones o eventos significativos, tenemos que hacer los ajustes sobre eso. Si hubo transacciones que modificaron el patrimonio de la controladora, tenemos que hacer esos ajustes.
¿Sí? ¿Lo podemos usar hasta 3 meses? Sí. Así nomás, no. Tenemos que revisar y hacer los ajustes. ¿Estamos? Si no, ¿qué se preparan? Estados contables especiales a la fecha. Entonces las individuales van a tener que hacer 2. Uno para cuando cierran el ejercicio y uno a la fecha cuando superan esos 3 meses. ¿Estamos? Lo otro, que es la unidad número 4, creo. Si tenemos empresas que están en otro país, están en otra moneda, ¿podemos consolidar los dos estados contables con moneda diferente? No, por lo tanto, los de las controladas van a tener que, digamos, transformarse. Vamos a tener que convertir esos en moneda argentina y si les toca en algún país donde hay inflación, gracias a Dios en Argentina no hay, nunca hubo, ni habrá, también los van a tener que ajustar. Cuando hice Conta 1, yo estudié cuando, digamos, ya se venía, ya se estaba anunciando la convertibilidad. Entonces, cuando me enseñaron a ajustar estados contables, yo decía, ¿para qué me va a enseñar esto si ya era 1 a 1? El profesor nos dijo, en Argentina todo vuelve. El ajuste por inflación, hubo 4 normas diferentes para ajustar por inflación. Y las vivía las 4 diferentes en la profesión y cuando estudié parecía ciencia ficción. Entonces, en esto es igual, parece ciencia ficción. No, que yo voy a ir a hacer el estado de Arcor. Sí, van a hacer el estado de Arcor. Y no van a hacer el de Arcor. Yo tengo cooperativas que tienen estados contables consolidados. Porque que tienen UTE, porque son con el conjunto del municipio, armaron una sociedad anónima. ¿Sí? La empresa del pueblo, son chiquititas al lado de estos monstruos, pero sí consolidan. ¿Sí? Entonces lo que parece por ahí ciencia ficción, salimos a la calle y nos damos que está muy a la vuelta de la esquina. Obviamente tienen que aplicar mismas normas contables. Si tenemos una que aplica NIF y otra que aplica cosas, vamos a tener que unificar con respecto a las normas que aplique la controladora. Esos son requisitos previos a consolidar. ¿Sí? Si hubiera algo que eso está mal, ¿qué tendremos que hacer primero? Ajustar todo eso a que cumpla con estas normas para después empezar a consolidar. ¿Sí? Entonces, ¿qué deberíamos darle para que ustedes sepan, salgan de acá sabiendo consolidación? Le tenemos que dar los estados contables de una empresa que de afuera, que cotice, que hagan conversión, que lo ajusten por inflación del país de origen, que lo junten, que lo consoliden acá. No queda ni el loco. Perdón, profe. Sí. Yo no estoy pudiendo seguirle a clase porque las filminas son un poco diferentes. No sé si puede compartir para que lo veamos a usted y a las filminas. ¿Diferente de qué? ¿De que los que están en...? Sí, del aula. Varía un poco y te marea y entre que vas a la filmina y volves a la clase online, es como que se complica un poco. Ah, hay algunas que no he puesto, lo demás está vale, ¿eh? Forma. Ah, no, profe, ahí me avisen que está compartiendo, es un problema de configuración de... Mía, perdón. Ok. Los juegos, no voy a poner recreo en la filmina, me mata. Bien. Entonces, tenemos que ver cuándo adquirimos la subsidiaria, la fecha de adquisición, lo vieron en la clase pasada, porque ahí empezamos a consolidar, y cuándo cesa el control, porque de ahí dejamos de tener que evaluar con estado, de aplicar estado consolidado y vamos a cambiar el valor de cómo evaluamos la inversión y dónde ponemos la inversión. Esto ya lo vimos antes. Bien. Y ahí está el procedimiento. Los que hicieron antes, le decíamos paso de consolidación en la consolidación total. Ya no existe más eso, consolidación total, consolidación proporcional, consolidación en una línea. Ahora es procedimiento de consolidación. ¿Sí? Y acá está puesta de una forma que para mí lo hace un poquito más complejo.
Porque dice, primero, sumamos todas las líneas, agarramos el estado de situación patrimonial de A, agarramos el estado de situación patrimonial de B, sumamos todas las líneas y después vamos a eliminar la inversión. Para mí es más fácil empezar eliminando la inversión y después sumar todas las líneas. Si no, vamos a tener que hacer 1, 2, 3, 4 columnas. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ir siempre, vamos a ir primero por eliminamos la inversión, ¿sí? Y después eliminamos la inversión. Eliminamos las operaciones intergrupo y de ahí sumamos línea por línea. Y presentamos las participaciones no controladoras. Es decir, que vamos a hacer BCD AE. ¿Sí? Porque es más fácil. Cada uno después si lo quiere hacer diferente, mientras llega el resultado correcto, está todo bien. Bien. Entonces, tengo que determinar qué proporción tengo del resultado y del cambio del patrimonio neto. ¿Sí? Que me corresponde en cada uno. Pero si hay operaciones entre el grupo, esas operaciones me pueden afectar los resultados. Entonces tengo que eliminar esos resultados que me afectan y de ahí voy a determinar esas participaciones. Entonces, vamos de lo más sencillito, vamos de lo más fácil. Vamos a empezar, vamos a trabajar con los dos primeros y solamente con los dos primeros vamos a suponer que el resto no existe. Y vamos a suponer que A tiene el 100% de B, en capital y en voto. ¿Sí? No hay operación intergrupo, no hay nada de eso. Entonces, yo voy a tener dos estados contables. Y el de B. Son dos estados de situación patrimonial separados. Supongamos que los dos cerran la misma fecha, todo lo más fácil. Nosotros, ¿qué es lo primero que tenemos que chequear de ahí? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que hemos chequeado que las dos empresas cierran en la misma fecha? Sí. O sea, no tenemos que hacer nada de lo previo. Pero ahora, ¿qué haríamos? Que el total del pasivo y patrimonio neto sea igual al total del activo. ¿De ahí ve? No, hay que ver. Eso ya lo suponemos, pues si no está malo de todo contable. Hay que Que la inversión esté a BPP. Que la inversión esté a BPP. ¿Dónde está la inversión? ¿Dónde dijimos que estaba la inversión? En activo, participación en asociadas. Ahí, ¿no? Participación en subsidiaria, asociada y negocio conjunto. ¿Sí? ¿Y cómo es? ¿Cuánto tenemos? ¿A cuánto tiene de B? El 100%. ¿Cuál es el patrimonio neto de B? 500. Entonces, si está bien balada, ¿cuánto tiene que estar en participación? Los 500. ¿Tiene 500 allá? ¿Tiene 500 abajo? Está BPP. ¿Sí? Porque si no estuviera BPP, ¿qué quiere decir? Que todavía no reconoció los resultados del ejercicio. Eso es lo que normalmente pasa. Si pasa eso, ¿qué vamos a tener que hacer? Un asiento contable en A que refleje esos resultados. ¿Sí? Acá no, está. ¿Sí? Chequeamos y está. Entonces, A posee el 100% de B, que son los 500 pesos, y está evaluado BPP. ¿Es activo corriente? Participación es activo no corriente. Ahí puse activo nomás, porque si es para simplificarle. Si presentamos por demás. Es activo no corriente. Bien. Entonces ahí vamos a ir a preparar los papeles de trabajo. ¿Sí? Y ahí en esos papeles de trabajo, ¿qué nos dice? ¿Qué nos decía los dos puntitos? Sumar todas las líneas y eliminar la inversión. Entonces, si nosotros vamos ahí, ¿cómo está compuesto el patrimonio neto de A y de B? Fíjense. Patrimonio neto de A menos el patrimonio neto de B. No, ya, fíjense, el patrimonio neto de A es 700 de capital y 1.300 de resultado. Y el de B, 200 de capital y 300 de resultado. ¿Sí? Entonces acá en este caso, como A es el 100%, es dueña del 100% de B, ¿hay una participación no controladora? No. Entonces lo que nosotros vamos a hacer,
simplemente es un asiento extracontable. Extracontable, ¿qué quiere decir? Que no va en la contabilidad de ninguna de las dos, es solamente para preparar los estados contables, donde va a eliminar el capital y el resultado de B contra qué? Contra el valor de la inversión, que es la participación. Entonces, cuando nosotros lo llevamos arriba, ¿sí? Eliminamos esas dos porque tengo el 100%. Cuando lo llevo arriba, voy a eliminar la participación en asociaciones. ¿Por qué? Porque si no le elimino, ¿qué estoy haciendo al sumar solamente todas las líneas? Duplicando la inversión. Porque toda la empresa B, ¿de quién es? Ya estaba registrada en participaciones. Entonces, si yo quiero saber, en vez de verla en una sola línea como estaba, yo quiero saber cuáles son todos los activos y todos los pasivos. Por eso elimino eso y ¿qué hago? Ahí sí puedo sumar todos los activos y todos los pasivos. ¿Se dan cuenta? Ahí sumo todo, pero elimino eso porque si no, ¿qué estaría pasando? Estaría duplicando. Si solo sumara, duplicaría. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner en la parte del estado de situación patrimonial de patrimonio neto? Fíjese, patrimonio de las propietarios de la controladora, en este caso, ¿a qué es igual? A su propio patrimonio neto. Porque estaba. Sí, ahí, sí. Sí, acá puse mal los números ahí abajo, copié una filmina anterior. Pero, sí, acá, sí, puse pasivo más patrimonio neto 0 y pasivo más patrimonio neto 100. Me faltó agregar el patrimonio neto de la empresa. ¿Qué es lo que está antes, sí? En la otra. Ah, ahí está abajo. Ahí abajo, de abajo. Entonces, siempre, regla mnemotécnica, siempre la participación de los propietarios de la controladora, ¿qué va a ser? El patrimonio neto que tengo en el estado contable individual. Porque lo que estoy haciendo al consolidar es sacar la parte de inversión por la suma de los activos y pasivos que me corresponden como controladora y dejando separado lo que le corresponde a la controlada. Como tengo el 100%, ya está. Está reflejado. Entonces, pongo los 2.000 ahí y 0 en el no controlado. Fíjense si hacemos el mismo ejercicio, pero ahora tenemos el 60%. ¿Sí? En vez del 100, el 60%. Entonces, es lo mismo, ¿sí? Pero ahora tenemos el 60%. Entonces, acá, lo primero que vamos a hacer es chequear el BPP. ¿Tengo el 100%? ¿Tengo los 500? No. ¿Cuánto tengo? 60%. Eso me da 300. Lo chequeo arriba. No se ve nada. Es 300. ¿Sí? Entonces, ¿está bien valuado BPP? Sí. ¿Tengo que hacer un asiento contable? No. ¿Puedo empezar a consolidar? Sí. Empiezo a consolidar. Ahora sí hago el asiento extra contable, pero ese asiento extra contable es para eliminar la inversión de la controlante sobre la controlada. O sea, actualmente el 60% que tengo. El 60% de los 200 es 120. El 60% de los 300 del resultado del ejercicio es 180. Solamente tomo el 60% del patrimonio neto de la controlada, dividido en capital, dividido en resultado. ¿Sí? Porque estas dos cosas son las que estoy eliminando cuando la sume. Entonces después paso y ahí viene cuando yo empiezo a discriminar qué es de la controlante y qué es de la controlada. Los 300 de la controlada ya están en el patrimonio neto de individuales. Por lo tanto, esos 1.800, que es el patrimonio neto de la controlada, van directamente a la participación
de la controladora. Y lo que me resta, ¿cuál es? El 40% de los 500. ¿Sí? Ese 40% de los 500, ¿de quién es? De la no controladora. Y eso es lo que voy a subir ahí arriba. Y lo otro es suma. ¿Sí? Por ahora quiero que tengan la idea, porque vamos a trabajar el lunes, vamos a trabajar el miércoles, vamos a trabajar el viernes y el otro lunes haciendo muchos de estos ejercicios. Yo por ahora quiero que me sigan la idea. No les pido que estén a full con esto. ¿Sí? Simplemente que me vayan siguiendo la idea de cómo se va conformando. Entonces, antes aparecía una línea entre el pasivo y el patrimonio neto que reflejaba esos 200. Ya no va más esa, ahora está acá. ¿Sigue siendo el mismo método que antes para trabajarlo? Igual. La exposición cambia. ¿Sí? Entonces, fíjense que la exposición, me voy uno para atrás. Fíjense qué dice el patrimonio neto del balance consolidado. ¿Es la suma de los dos patrimonios netos? No. ¿Sí? No es la suma de los dos. ¿Por qué? Porque si no duplicaríamos la inversión. Sacamos esa inversión. Entonces, esa es la primera diferencia. El estado contable consolidado no es la suma directamente de la línea, de la suma de los dos estados contables línea por línea. Lo vamos a hacer, pero vamos a sacar la inversión. Hasta ahí sería fácil. Después van a empezar a haber operaciones entre el miembro. Entonces vamos a tener que empezar a eliminar las operaciones entre el miembro. Y ahí nos puede pasar que solamente sean operaciones o puede pasar que tengamos resultados que estén contenidos dentro de un activo. Eso lo vamos a discriminar y cuando hay resultados contenidos dentro de un activo, nos va a modificar el resultado del ejercicio que yo debería tomar para hacer la consolidación. Entonces, si me modifica el resultado del ejercicio, ¿qué otra cosa que me va a modificar inmediatamente? El BPP. Acuérdense que el BPP yo tomo capital, el porcentaje de capital sobre el resultado. Si me modifica el resultado, me modifica ese valor. Si me modifica ese valor, me modifica toda la composición. Entonces me va a atacar el estado de situación patrimonial, me va a tocar el estado de resultados. Voy a tener que hacer ajustes ahí, que son todos extras contables, y después recién voy a poder consolidar. Esa es un poquito la parte más difícil de esto. Y esos resultados no trascendidos a terceros, la parte complicada es porque si la controladora le vende a la controlante es una cosa y si la controlante le vende a la controladora es otra cosa. Se calculan diferentes los resultados no trascendidos a tercero. Perdón, el impacto de los resultados no trascendidos a tercero. Se calcula igual el resultado no trascendido, pero el impacto es diferente. Entonces, tratemos de hacer lo último. Sí. Bien. Chicos, es el patrimonio que tenía uno, cuando hace el consolidado, sigue siendo mío. Sí. Exactamente. A ver. Nunca los estados contables consolidados, el patrimonio neto consolidado va a ser la suma directa de los dos patrimonios netos. Va a ser el patrimonio neto de la controladora más la proporción de la no controladora. ¿Sí? Ahora, ¿eso puede tener alguna variación? Sí, también. ¿Por qué? Si hay resultados que no trascendieron a terceros y están contenidos en activo. Ahí lo va a modificar. Tampoco va a ser
la suma directa de esas dos cosas. Lo vamos a ver todo con ejercicio paso por paso. Por ahora quería llegar a que puedan ver por lo menos la NUA y a ver qué dice la NUA. ¿Sí? Lo que hemos hecho hoy es leer la NUA e ir interpretando la NUA. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En la próxima clase, la clase del lunes, que es una clase de repaso, todas las dudas que tengan conceptuales las pueden pedir, pero los profes van a trabajar mucho con esto, con la eliminación de operaciones intergrupos, para que quede bien fija. Y el miércoles vamos a hacer estados contables consolidados completos, con todos los chiches. Cuando digo con todos los chiches van a tener una venta, dos ventas, no es o sea, son simplones, pero van a tener todo tipo de operaciones. Hasta ahí, sí. Una pregunta, no estoy pudiendo identificar la diferencia entre esta hoja de trabajo que hicimos recién y la de adquisición por compra de acciones. La única diferencia que noto es que no hay un estado consolidado, sería eso. Es que son dos cosas diferentes. Vos cuando haces la adquisición, vos estás incorporando una empresa y acá estamos presentando los estados contables al cierre. ¿Ya? Déjeme cerrar con esto y después me quedo con las consultas. Entonces, ¿qué son las operaciones intragrupo? Vamos a tener distintas operaciones dentro del grupo. Ahí dice, si tenemos operación entre grupos, por ejemplo, le vendemos al grupo o le alquilamos a otra empresa del grupo, esas son operaciones entre grupos. O sea, toda transacción comercial que haya entre las empresas del grupo son operaciones... ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste tan rápido? ¿Ah? No, sí. Mauricio, tu micrófono. Ahora. Entonces, cuando tengamos eso, los saldos de activo y pasivo de eso, si nosotros le vendemos de una empresa a otra, ¿sí? En una empresa, por ejemplo, los bienes de cambio bajaron. Y en otra, ¿qué pasó? Aumentaron. Si le vendemos a crédito, ¿qué pasó? En una tiene proveedores y en la otra, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Cliente a cobrar? Sí, cliente. Entonces, esos son saldos de activo y pasivo en intragrupo. ¿Qué dice? Lo vamos a eliminar. Después dice transacciones intragrupo. Le vendemos cosas. Si para uno es venta, para el otro va a terminar siendo costo, ¿sí? Entonces eso también lo eliminamos, siempre y cuando esas operaciones hayan salido a tercero. Si no salieron a tercero, ahí van a aparecer los resultados no contenidos dentro de activos. Entonces, esas cosas nos dicen que tenemos que ir eliminándolos. Un ejemplo. Fíjense, la matriz tiene el 70% de la subsidiaria. Y la inversora, así, matriz, sociedad anónima, le alquila una oficina a la emisora por un valor de 15.000. ¿Qué tenemos ahí? ¿Cuentas de qué? De activo, pasivo, patrimonio neto, resultados, positivos, negativos. Cuenta de resultado. Lo que es alquiler para el una, para la otra es un ingreso. Ingreso por alquiler, alquiler. ¿Qué nos dice? Elimine. Entonces, si tenemos eso, si nos viene en el enunciado de eso, los asientos extra contables que vamos a hacer para el papel de trabajo, vamos a tener que eliminar el resultado positivo por alquiler de matriz, ¿sí? Que van a estar en otros ingresos, y vamos a tener que eliminar el resultado negativo por el alquiler de la subsidiaria, que va a estar en gastos, por ejemplo, dentro del rubro gastos administrativos. Acuérdense que acá estamos manejando rubros, porque estamos dentro de los estados. Ese es el asiento en contra. Otros ingresos, gastos administrativos.
Fíjense lo que dice la norma. Los eliminamos. No dice lo eliminamos en función de la participación, lo eliminamos. Lo eliminamos. Entonces, leemos. ¿Hay operaciones? La eliminamos. 100%. ¿Sí? No multiplicamos por nada. Esto es uno de los errores. No, pero si tenía el 70%, la eliminamos por el 70%. No, dice eliminarla. ¿Mm? ¿Cómo? Eso es un contrahaciendo, ¿por qué? Porque vos tenés en cuenta que ahora sumaste los dos libros diarios y entonces lo haces ahí. Bien. Ahora vemos este otro ejemplo. Dice, la inversora vendió bienes de cambio a la emisora por un valor de venta de 15.000 y un costo de 12.660. Y acá viene una aclaración abajo que es muy importante. Dice, la emisora vendió todos esos bienes afuera. Quiere decir que ya no están más dentro de quién. Del grupo. Lo que nosotros cuando decimos vendemos afuera es porque salió afuera del grupo. O quedó algo dentro del grupo o salió algo fuera del grupo. No importa quién venda a quién. ¿Sí? Entonces acá dice, salió fuera del grupo. Todo. Y ahí, ¿cómo sería entonces la operación? ¿Qué eliminaríamos? ¿Podría ser la ganancia de la venta? No. Dice que eliminemos la operación, no el resultado de la operación. Ventas, sí, vamos a eliminar la venta. ¿Y qué vamos a eliminar? El costo. ¿Por qué? Porque como ya salió a tercero, ya no hay más bienes de cambio. ¿Hay qué? Costo de mercadería vendida o costo de venta. ¿Está? Eliminamos. Venta de resultado positivo, ¿cómo la eliminamos? En el B. Y costo, que es de resultado negativo, ¿cómo la eliminamos? En el haber. Por el total. Fíjense que nos dice, eliminen las operaciones por el total. ¿Sí? Y ahora, esto, la eliminó, o sea, se vendió todo a tercero. Veamos un ejemplo. ¿Podemos explicar un poquito más de esto? Sí, fíjense. La inversora vendió a crédito. La misma venta, pero ahora, ¿qué dice? A crédito. ¿Sí? Y dice que vendió a tercero el 100% y me falta decir que no se pagó ese crédito. ¿Sí? Ahí debería decir que no se pagó o que se pagó a qué monto. Entonces, eliminamos la venta, como ya conocíamos. Pero ahora, como es a crédito, ¿sí? Tenemos que eliminar ¿qué? Algo que está en el activo y algo que está en el pasivo. ¿Cuáles son las cuentas? ¿Proveedores y clientes? Claro, proveedores a clientes. O deudas comerciales. Por ahí usamos cuentas, por ahí usamos rubro. Lo hacemos válido a las dos cosas. ¿Sí? ¿Por qué hacemos válido a las dos cosas? Porque por ahí es más fácil trabajarlos con cuenta que trabajarlos con rubro. Acuérdense que dentro del estado de situación patrimonial que estamos trabajando por rubros. ¿Sí? Ahora, si ustedes lo hacen así y lo ponen así, está todo bien. Entienden, han aprobado las otras cosas y saben lo que es la diferencia entre una cuenta y un rubro. ¿Sí? Eso no hacemos lío con respecto a eso. Sí que hacemos lío si me ponen una cuenta que dé a entender que es otra cosa. A ver, por más que pongan, si ponen créditos por venta y le ponen al final a pagar, cambió la historia. ¿Sí? Entonces, en eso tengan cuidado. Para que identifiquen, ahí tienen una eliminación de una operación de eliminación del sábado. ¿Sí? Tienen las dos cosas. El profe habló de saldo recíproco, eso estaba en la RT21, en la NUA no habla de saldo recíproco. ¿Sí? Habla de eliminación de operaciones. Bien. Y acá otra vez vendió todo afuera. Veamos entonces el mismo caso, pero ahora dice el 70% de esos bienes se vendió a tercero. Es decir, que hay un 30% que quedó adentro del grupo. Entonces,
Vamos otra vez, vamos a eliminar la venta. Vamos a eliminar los créditos. Lo mismo haciendo que hicimos antes. Pero ahora tenemos que un 30% que quedó adentro. ¿En qué activo quedó ese 30%? ¿Se acuerdan el ejemplo que le di al principio? A le vendía a B, pero no salía afuera, por eso estaba engañando. O sea, Bienes de cambio. me quedaron resultados 500, en realidad, ¿hubo esos resultados en esa venta? No, ¿sí? ¿Dónde quedaban contenidos? En los bienes de cambio de B. Entonces, ahí hay un activo que está conteniendo esos resultados que no salieron afuera. Por eso se llaman resultados no trascendidos afuera. Estos son resultados, si B hubiese vendido todo, son resultados que trascendieron afuera. Cuando no se vende todo, hay resultados que no trascendieron afuera, pero que están contenidos en un activo. Ahí, fíjense que lo que vamos a tener que tener en cuenta es cómo están valuados esos activos. Si es a precio de costo o si es a precio de mercado. Cuando es a precio de costo, existe lo no trascendido a tercero que está metido dentro del resultado. Cuando se evalúa a precio de mercado, no, desaparece, porque yo hice un ajuste de diferencia de cotización y ahí me desapareció ese resultado no trascendido. ¿Sí? No me miren con cara, nos van a matar. No, a ver, lo único que queremos es que sepan si a precio de costo o a precio de mercado. Si a precio de mercado, ¿qué van a hacer? Nada. Eso es lo que queremos que sepan. Si dice acá, ¿es a precio de mercado? ¿Qué tienen que hacer? Nada con eso. Solamente van a eliminar la venta y los créditos. Si dice a precio de costo, no. Ahí ya tenemos que eliminar. ¿Sí? Entonces, valor de costo, valor corriente. Solamente el valor de costo corresponde en eso. ¿Cómo hacemos eso? Acá sí, ¿qué vamos a decir? ¿Cuál es la mercadería que quedó dentro del grupo? Si se vendió a tercero el 70%, ¿qué nos queda? El 30%. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de esa operación? ¿Qué tomamos? La venta menos el costo y me da cuánto se ganó por el 100%. ¿Sí? Entonces, 15.000 menos 12.660 me da los 2.340. ¿Y ahí qué hago? Multiplico entonces lo que no salió por el resultado, que eso es lo que quedó adentro. El 30%, la utilidad por el porcentaje de mercadería que quedó adentro. ¿Estoy viendo la participación en algún momento? No. Acá es cuando se compone. Ponen ese número y lo multiplican por el 70%. No. O por el 60, por lo que sea la participación. No, lo que yo estoy viendo es las operaciones. Cuando hago eliminación de operaciones entre los miembros del grupo, no me fijo nunca en las participaciones. Me fijo solamente en ¿qué? En las operaciones. Al fijarme solamente en la operación, acá que digo, che, ¿cuánto es lo que quedó? El 30%. ¿Cuánto fue la ganancia del 100%? Tanto. La ganancia por el 30 es lo que quedó adentro. ¿Cómo es el asiento de eso? Está en costo de venta y está en bienes de cambio. Porque cuando se hace a precio... ¿Cuál es la diferencia entre precio de costo y precio de mercado? Cuando hago precio de costo, yo estoy trasladando ese precio, digamos, la venta es la compra de este y lo voy trasladando a valores de costo. Cuando acá evalúo a precio de mercado, yo tengo que hacerle a ese precio de costo ¿qué? Un ajuste de resultado por tenencia. Al hacer ese ajuste de resultado por tenencia, ahí estoy eliminando eso. Ahora sí que puede pasar, que esto es muy complejo y no lo vamos a ver acá, que tenga que eliminar ese resultado por tenencia contra ese otro costo. No lo vamos a hacer. Porque ya sería, ya es mucho. ¿Sí? Sí. ¿Eh?
¿Qué multipliqué mal? 720, lo hice al revés, 702, perdón, 720. 720. El 30% de lo que queda, ¿sí? Lo que no vendí, afuera. Esto lo van a volver a ver. O sea, no es mucho. Es todo consolidación en un solo día, en vez de en 6 meses. Bien. Y ya es lo mismo. Ahí está. Sí, es la misma filmina. ¿Estamos hasta ahí? No se entendió un carajo, no importa. A ver, me quedo que se queden con dos cosas. Que cada palabrita cuenta. Y que cuando lean con cada palabrita. Y que las operaciones, el consolidado no es la suma de todo. Sino que hay que hacer esa diferenciación. Con eso, esencia, después vamos a trabajar con práctico. Ahí ya sí me preocupo. Si después las cosas no lo entendieron, estamos jodidos. No, si no, estamos bien. ¿Eh? Sin duda, que el 40% del mundo. ¿Cómo? A ver, tenés el 2,340 por... A ver, 2,340 por 30. Era 2. No, sí, te siento 2. Ahí está. Sí. Conocemos el ordenado y las líneas del patrimonio, por el de la controladora,